Continuamos con Felipe Mujica, secretario general del Movimiento Socialismo. Comentábamos para Instagram hace unos segundos que la oposición está convocando el lunes a la toma de Caracas. ¿Sí? Te pregunto, ¿ustedes como Movimiento Socialismo acompañan esa iniciativa? Yo escuché lo que señaló Andrés. Varias veces se ha convocado una cosa similar. Nosotros hemos señalado siempre que la protesta es un acto constitucional, es un derecho que debe ser respetado absolutamente. Nosotros lo que no compartimos, y lo hemos dicho claramente y lo reitero aquí, es que se haga una movilización que no tenga estrategia. Tú no puedes permanentemente estar convocando para cualquier cosa que se te ocurra. Yo recuerdo las primeras movilizaciones que aquí se promovieron en esta etapa, fecha 19 de abril. El 19 de abril se convocó como el día D, que a partir de ahí se acababa todo lo que existía y venía una nueva situación. Y después se han hecho cualquier cantidad de convocatorias con motivaciones, las que se le ocurren. Y de repente viene un dirigente político y dice, bueno, aquí lo que vamos hacia el paro general. Y de repente viene otro y dice, no, aquí lo que vamos es a impedir el acto electoral del momento en que se produzca el evento constituyente. Ahora, todo eso lo que indica que aquí no es que no haya estrategia, sino que hay como 10 estrategias distintas. Entonces, la primera cosa para seguir en el esquema de la movilización, si eso es imprescindible, porque siempre forma parte de lo que hay que hacer en la política, es que eso tenga una estrategia, y no que la estrategia sea la que se le ocurra a cada quien, que es lo que hasta ahora, en mi opinión, es lo que ha tenido las características de las movilizaciones. Esta mañana estaba yo en una reunión, y ¿qué era lo que te decían? La MUC perdió todo el control sobre eso. Esas convocatorias ya las hace simplemente grupos de aquí y de allá. No hay una planificación, no hay una estrategia, y eso no es un problema solamente de que lo digan los sectores políticos, tú lo comienzas a ver en distintos escenarios. Entonces, eso cada vez se va anarquizando más. En la medida que más se anarquice, menos posibilidades tendrá, a pesar de que el cuadro del país sea el que ya sabemos, un país lleno de problemas y de conflictos en términos de la calidad de vida de la gente, en términos de que la gente está pasando hambre, en términos de que la gente el dinero no le alcanza, en términos de la inseguridad, todos los problemas que tenemos los venezolanos. Eso es verdad. Pero si eso no se corresponde con una proposición que pueda abarcar la rectificación que hay que hacer para poder orientar las cosas de otra manera, simplemente podemos llegar a situaciones ya conocidas. ¿Qué opina de la reacción del gobierno con cada persona que piensa distinto a ellos? Por ejemplo, la fiscal. Yo creo que el gobierno está utilizando con la fiscal una estrategia que ya antes utilizaron en el pasado. Recuerda a Baduel y recuerda a la juez Afiuni. Ellos utilizan el caso de la fiscal de una manera ejemplarizante. ¿Qué quiere decir eso? Que te estoy diciendo, mira lo que le estoy haciendo a Baduel. Recuerda que Baduel fue ministro de la Defensa, entiendo que era compadre de Chávez. La juez Afiuni simplemente tomó una decisión y Chávez dijo, eso no puede seguir siendo así, porque esa no era la decisión, y entonces dijo públicamente lo que había que hacerle. Ya conocemos todo el cuadro. Yo creo que con la fiscal están haciendo exactamente lo mismo, y la están tratando o maltratando de la manera que están haciendo, porque el acto de la fiscal forma parte del proceso político. Recuerde que aquí en el 2001, una figura de tanta significación como la fiscal, Luis Michelena, era ministro de Relaciones Interiores, claro, y rompió con el gobierno. Padre espiritual en un proceso Chávez, político. Chávez lo llegó a decir. Claro, sí, en un proceso político determinado. La fiscal fue una parte de un proceso político. El hecho de que no solamente los sectores del gobierno, porque yo he visto también de los sectores opositores descalificar abiertamente las cosas que la fiscal ha hecho, en un acto de barbarie también. Cuando dice, bueno, ahora sí, ¿por qué no lo hiciste antes? Y no reconociendo que todo eso son procesos políticos, y que la fiscal está actuando dentro de un concepto donde ella cree en la democracia, cree en una constitución, cree en unos principios determinados, y ella está siendo consecuente con su actuación. ¿Que lo está haciendo ahora? Bueno, los procesos políticos son de esa manera, y si la gente no cree en eso, que lo revise cualquiera. Revise el español, revise el chileno, revise el de Sudáfrica, revise lo que quiera. Bueno, ¿quién iba a imaginar en los años 60 que el MAS podía apoyar a Caldera, o que Caldera podía ser candidato a Frecopey? O sea, la cualquier política cosa es de muy ese dinámica. tipo, o que Caldera podía ser el que le puso fin el al punto de mate al puntofijismo. Eso son realidades políticas. Ahora, claro, no lo vamos a reconocer. Esa situación, por ejemplo, en el caso de Chile, ¿quién iba a suponer que la oposición chilena iba por colocar a Patricio Aylwin de candidato después de toda la historia de Patricio? Bueno, y lo pusieron y ganaron. ¿Y quién iba a suponer que Patricio Aylwin le iba a decir a Pinochet, quién es el próximo ministro después que ganó el próximo jefe de la Fuerza Armada? Y dijo, tú. Eso son realidades políticas. Igual que la Larrazábal aquí en el año 58. Ahora, los venezolanos de esta época no vamos a reconocer eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer entre todos es reconocer que tenemos que cambiar de actitud.
que tenemos que reconocer que el otro que está allá, que piensa distinto, es un venezolano igual que nosotros y que ese venezolano forma parte del futuro que viene. Y eso hay que insistir en hacerlo. Mercedes Zurita dice por aquí, excelente tu programa, Vladimir. Gracias, Mercedes. Pienso que la constituyente no va y al chavismo le queda poco tiempo. ¿Tú crees eso? Bueno, eso depende de lo que estábamos hablando ahora. Si está el ejemplo que te colocamos del año 57. El chavismo, el gobierno se puede perfectamente equivocar y puede quedar en una minoría aplastante. Y eso lo saben ellos. Si ellos van a ese proceso constituyente, a todo evento, contra trocho y moche, y van y terminan siendo una minoría, habrá que ver cuál es el proceso político que viene. Fíjate, pero aquí hay dos comentarios, ¿no?, que son interesantes. Uno de Héctor J. Rodríguez, que dice lo siguiente, no es Héctor Rodríguez el político, el diputado. La constituyente es una expresión democrática amplia, no debe ser satanizada. Y en diciembre, elecciones regionales. MB, @Alexis Chirino, dice, la MUD no aprende de los errores de 2005. Con un 90% de los electores no van a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente y estadales. Esos dos comentarios yo los comparto en los términos de lo siguiente. La constituyente es una convocatoria que tiene que ser hecha en tiempos de consenso, no en tiempos de confrontación como la que hay en Venezuela. Tú ves todas las constituyentes del mundo y se dan en un ambiente donde se puedan crear acuerdos, consensos. Tú no puedes hacer una constituyente para agarrar la mitad del país y tirársela encima a la otra parte del país. Eso no tiene ningún sentido. Ni tuvo sentido cuando la postuló en algún momento Leopoldo López y María Corina, que nosotros dimos exactamente lo mismo. No tiene sentido una constituyente para aplastar a la otra parte del país. Ahora tampoco tiene sentido. Y el problema de la rectificación en relación al 2005, eso tiene que ser discutido en el campo opositor, porque tenemos otro puente por cruzar. Elecciones de gobernadores convocadas también de manera salvaje por el CNE. ¿Qué vamos a hacer con ese puente? ¿No lo atravesamos tampoco? Elda Oquendo, por favor, denuncia, apagaron ULA TV, desmantelaron nuestra emisora universitaria. Muy lamentable. Todo lo que atente contra la libertad de expresión tiene mi repudio sin ningún titubeo. Juan Bastardo, eres un bandido, Vladimir Laguna. Pregúntale por los muertos quemados y sedes quemadas con niños adentro. ¿Qué hace usted viendo el programa de un bandido? Pero bueno, igual le podemos responder. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir en eso? ¿Hasta cuándo los venezolanos vamos a seguir utilizando ese tipo de mecanismos para descalificar? Tú estás ejerciendo tu profesión, tú estás diciendo las cosas que te dicen en términos de cómo todo el mundo te conoce. Entonces, ¿por qué va a venir alguien que ni siquiera discute lo que tú estás diciendo, sino que te descalifica? Eso es precisamente lo que hay que cambiar en los dos lados. Hay que cambiarlo en el lado del gobierno, en el lado de los oficialistas, y hay que cambiarlo en el lado opositor. Los venezolanos tenemos que asumir una conducta de grandeza que permita que entendamos el problema de otra manera y que sepamos que todos vamos a seguir siendo venezolanos. Ajá. ¿Por qué no hacen las elecciones de Amazonas primero, que es un estado sin representación? Pregunta Miguel García. Sí, bueno, todo eso está allí dentro de las posibilidades. Pudiera hacer las elecciones de Amazonas, pudiera ser que la Asamblea destituyera al Tribunal Supremo y nombrara un nuevo Consejo Nacional Electoral. Todo eso está dentro de los deseos. Ahora, deseos no empreñan. El problema político es el problema político. Thais Corvo, excelente invitado, Felipe Mujica, es tremendo analista político, buen programa. Este es un líder cabeza fría, corazón caliente. Ese tema de la cabeza fría a veces no es fácil, ¿no? No, en momentos como complicado. No es lo que está, pero hay que mantenerla, abunda, ¿no? Hay que mantenerla. Hay que mantenerla por la mejor manera de andar. Ajá. Pregúntale, dice Pedro Sánchez, a tu invitado, si al cabo tendremos 2 asambleas nacionales luego de la constituyente. El tema es que si la constituyente se da y se da de la manera que el gobierno la va a hacer, eso va a ser un desastre. Ellos pueden terminar en los extremos. Por ejemplo, estos días me comentaba alguien lo siguiente. Ellos van a agarrar a la constituyente, disuelven la asamblea, quitan la fiscal y ratifican la Constitución. Y no cambian nada. Y entonces después de eso someten a validación la misma Constitución que el país tiene. Dentro del diseño perverso en que esa constituyente está hecha, eso puede caber cualquiera de esos espacios. Insisto, los venezolanos tenemos que recordar cómo fue el diseño del año 2004 con el revocatorio. Las personas que están dirigiendo hoy esto son las mismas personas que diseñaron la conducta política del oficialismo en el revocatorio del año 2004. Y tenemos que entender que lo que están jugando es al desmantelamiento, a la descalificación, al juego enredado, a que te colocan cada vez más obstáculos. Imagínate un país que en este momento dice, yo no voy a la constituyente y no voy a elecciones, que lo dicen permanentemente los sectores que están en el campo opositor. Y ahora le dicen elecciones de gobernadores y en mes y medio tienes que tener los candidatos. ¿Cómo se conduce esa gente
que está pensando de la otra manera. Que dice, no vamos a las elecciones de gobernadores, les dejamos las 22, 23 gobernaciones al gobierno. Ese es un tema que tiene que ser discutido además con valentía. Y tiene que ser discutido con responsabilidad. Y tiene que ser discutido con la disposición de rectificar las conductas equivocadas. Porque yo lo he colocado en varios momentos. Cuando fueron los chilenos al plebiscito contra Pinochet, ¿quién planificó ese plebiscito? La oposición. Lo planificó Pinochet, ¿verdad? ¿Y quién lo dirigía? Un organismo electoral del Ministerio del Interior. Pinochetista, absolutamente. Y la oposición chilena decidió de forma unánime, creo que solamente el Partido Comunista Chileno decidió no participar, ir. Y dijeron, vamos. Y ganaron. Contra todos los pronósticos. Recuerdo la campaña del no, decían, claro, no abrir la puerta, no tal cosa. Y la cosa de Chile que viene, y el país que viene, hicieron una campaña totalmente despolarizada. Ahora, ese ejemplo de lo que significa tener que sentarte con toda la valentía del caso a decir, un momentico, vamos a hacer una estrategia. No sigamos simplemente porque fulano de tal o mengano tiene que figurar defendiendo tales o cuales cosas y entonces lo que hace es proselitismo político con las proposiciones y no política. Bueno, este es el momento de la política. Y en ese momento la política, ¿tú no estás dispuesto a reunirte con la MUD para hablar de eso? Con quien sea, yo no tengo problema de reunirme con todo el mundo. Yo me reúno con todo el mundo, yo no tengo dificultades con nada de eso. En mi vida he tenido problemas de reunirme con quien sea. Hasta con las otras tendencias del banco. No tengo ningún problema. Gracias, Felipe. No, gracias a ti, acompañado, ¿vale? Felipe Mujica, y saludos a su esposa Valia, que es una amiga de nuestra familia. Bueno, nosotros nos despedimos. Será hasta mañana. Ajá, mañana, bueno, ahora viene tu Brújula Internacional con Halim Naim. Mañana vamos a tener un programa distinto al que hacemos de lunes a jueves. Vamos a ver si logramos concretar unas cosas que estamos trabajando por allí. Así que nos vemos mañana aquí en Vladimir a la 1 por Globovisión. Quédense con Brújula Internacional y el bateador designado Halim Naim. Gracias, Felipe. Gracias a ti, Vladimir. Seguimos.